Va a comenzar la Champions League y nosotros llegamos a la recta final de este serial analizando todos los grupos. Es turno del grupo G. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de este serial que estamos sacando, analizando todos los grupos de la Champions League 2023-2024 que comienza el día 19. Dentro de unas horas, como quien dice, estaremos ya viendo la Champions 2023-2024. Es verdad que ha pasado toda esa fase de clasificación, pero la fase final echa a andar el martes 19. Es algo que yo creo que todos los aficionados del fútbol esperan con muchas ganas. Y ahora nos ocupamos del grupo G, un grupo en el que está encuadrado el Manchester City, vigente campeón de la competición, algo lo suficientemente importante como para que nos interese bastante este grupo G, este grupo en el que el Manchester City de Pep Guardiola, todos sus chicos volverán a intentar hacerse, ¿no?, con la orejona, hacerse con ese trofeo del torneo más importante a nivel europeo de clubes. Vamos a hablar ya de ese grupo G, pero antes, como siempre, voy a pediros que os suscribáis al canal. Es completamente gratis y estaréis al tanto de todo lo que vaya sacando en contenidos no solo de la Champions League, sino también de Libertadores, de Sudamericana, de fútbol europeo, de campeonatos de selecciones, todo lo que vaya saliendo en el canal. También fútbol histórico, también cultura relacionada con el fútbol, entrevistas. Yo creo que hay de todo y bastante amalgama de contenido. Espero que os guste y, por supuesto, si os gusta este vídeo, si os gusta lo que ofrezco, podéis darle al like y, por supuesto, también dejar comentarios sobre todo lo que queráis. Hoy, ahora sí, vamos a hablar de este grupo G, de este penúltimo grupo del que hablaremos en estos vídeos que estamos sacando en el canal en estos días. Un grupo en el que están ahora mismo 4 equipos de muy diferente nivel. Creo que el Manchester City es el mejor equipo de la competición por plantilla, por automatismos, por cómo se ha ido trabajando el proyecto, incluso por la pieza que está al frente del banquillo, Pep Guardiola, para mí ahora mismo el mejor entrenador del momento. Creo que estamos ante un grupo, una competición en el que normalmente la fase de grupos se convierte un poco en un trámite para ciertos equipos. En este caso, es verdad que el único equipo que parece que puede toserle un poco al Manchester City es el RB Leipzig alemán, un equipo que a los mandos de Marco Rose creo que está consiguiendo bastantes cosas interesantes. Creo que tiene un equipo bastante interesante para este año y veremos si el Estrella Roja y el Young Boys, dos equipos yo creo francamente bastante más débiles que el Manchester City, débiles también en comparación con el RB Leipzig, y entre ellos yo creo que se pueden molestar. Creo que son dos equipos fundamentalmente de reacción, verticales, con capacidad ofensiva, pero que obviamente a nivel de competición me parece que están alejados de el equipo inglés y el equipo alemán. Vamos a ir hablando un poquito de todos ellos. Vamos a hablar del Manchester City, vamos a hablar del RB Leipzig, por supuesto, y vamos a hablar de los dos equipos serbio y suizo. Vamos a hablar ya de todo ello. Vamos a empezar obviamente por el Manchester City, el vigente campeón de la competición, como digo, muchos cambios también en el equipo, ha habido salidas, ha habido que renovar un poquito ese equipo que se hizo con la Champions League el año pasado. Hay que renovar un poco porque principalmente ha habido jugadores que han salido que han deseado salir, ha habido jugadores que han estado a punto de salir y se han quedado, y ha habido jugadores que han preferido salir del Manchester City para buscar nuevas aventuras y sobre todo nuevos ingresos. Es el caso de Mahrez, que se ha ido al fútbol saudí. Creo que hay bastantes cuestiones que han hecho al Manchester City tener que buscar en el mercado algunas figuras que parecían fáciles de conservar, ¿no? Sí que me ha dado la sensación, y en esto creo que estaréis de acuerdo, que el Manchester City se ha movido muy bien en el mercado. Ha fichado a Jeremy Doku, ha fichado a Kovacic, ha fichado jugadores que yo creo que están en muy buen nivel y que además creo que ha vendido también muy bien, con bastante conciencia, consiguiendo fondos. Creo que lo ha hecho bastante bien, se ha movido muy bien en este mercado. Lo que sí que me da la sensación es de que quizás solo ha podido cambiar un poco o cubrir esa baja de verticalidad y profundidad que había perdido con Mahrez. Creo que Jeremy Doku es un grandísimo jugador que va a jugar muchos minutos en este equipo,
pero que de alguna manera me parece un relevo relativamente sencillo. Es verdad que es un gran regateador, de alguna manera incluso mejora a Marés o lo que podría haber hecho Marés en este equipo de cara al corto medio plazo, pero lo que sí que me parece es que no ha conseguido implementar un rol que haya taponado un poco lo sangrante que es la salida de Gundogan, y es en lo que seguramente vaya a tener que trabajar Guardiola en los próximos meses. Vamos a hablar ya un poquito de este equipo, de cómo funciona, de cómo puede encarar la competición. Ya sabemos, vigente campeón, lo hizo con un equipo en consonancia con las ideas de Pep Guardiola, pero también un equipo muy evolucionado a lo que fue en un principio este equipo, ¿no? Yo creo que Pep Guardiola ha ido reformando un poco su visión de lo que necesita, de los jugadores que tiene, de cómo está evolucionando el fútbol. Creo que obviamente hay un trabajo que se puede hacer gracias al músculo económico que tiene el Manchester City, como sabemos, pero a la vez creo que hay una idea muy desarrollada acerca de lo que quiere Pep Guardiola en cada momento, y se ficha creo que bastante bien, ¿no? Más allá del dinero, que obviamente le ha podido servir pues para fichar a Guardiola, le ha podido servir para fichar jugadores como Haaland, como Bernardo Silva, como grandes jugadores, Rubén Díaz, sin ir más lejos. Ha podido conservar un jugador que a mí me parece que es súper importante como Kyle Walker. Ya veremos si necesita alguna cosa más este Manchester City, pero sí me da la sensación de que ha evolucionado mucho, ¿no? Con respecto a lo que han sido las diferentes etapas de Pep Guardiola dentro de este City. Hay algunas que a mí me entusiasman en general. La primera, la colocación o el cambio de rol que está teniendo Julián Álvarez esta temporada. Ya lo vimos en algunas jornadas en la última campaña, en la pasada campaña, pero que la araña juegue precisamente casi como un mediapunta, como un interior, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención y me gusta mucho. Creo que es un jugador que puede adaptarse bien a esa posición, creo que es un jugador que además le está sirviendo a Guardiola para taponar un poco la confusión que tiene generalmente el equipo cuando no juega De Bruyne. Creo que Bernardo Silva va a jugar bastante en banda. Creo que esa posición de media punta no va a ser para él. Es un jugador que se siente mucho más cómodo cuando tiene un poquito más de espacio. No es exactamente un extremo, pero me parece que ha jugado muchas veces ahí precisamente por esa lectura del juego que hace. Y ojo, porque Phil Foden no se está haciendo con el sitio, ¿no? Lo que sí que vemos es que muchas veces el argentino se ha comido el campo en esa posición. Creo que es algo que Guardiola valora. Se ha unido muy bien a Rodri, se entiende muy bien con Haaland, tiene una lectura muy interesante también de dónde debe participar. Muchas veces cuando se centra Grealish o Bernardo Silva, es él el que va a taponar ese espacio en banda, ¿no? Yo creo que al final es un jugador muy inteligente que se adapta mucho a las circunstancias. Y bueno, la línea defensiva yo creo que mejora mucho, ¿no? Con la incorporación de Guardiola. Permite que sea una defensa de tres en muchas ocasiones, bien porque Walker se incorpore al juego ofensivo o bien porque el propio Guardiola haga las veces de Zinchenko. ¿Os acordáis? Lo hablábamos con el Arsenal, es un rol bastante participativo. Kovacic a lo mejor salta una línea y él se mete un poco ahí casi como un interior o como un doble pivote. Es un jugador que tiene esa presencia, que sabe combinar. Yo creo que al final el Manchester City tiene muchas herramientas, ¿no? Para poder ser dominante y yo creo que lo vamos a ir viendo. Y obviamente, ¿no? Tenemos que hablar de la labor de Rodri, tenemos que hablar de la labor de Haaland, tenemos que saber lo importante que ha sido Grealish dentro de este equipo, y por eso sí que me parece que es bastante importante poner a estos tres jugadores dentro de lo que es esta nueva campaña de Champions League. Hay mucha gente que ha criticado que Haaland no marcara demasiados goles en partidos definitivos. Yo creo que al final que te lleve a esas circunstancias o que te lleve a poder dominar en estos títulos continentales ya es de por sí un favor enorme, ¿no? Yo creo que al final los goles de Haaland han servido de mucho al Manchester City para poder colocarse y competir en algunas circunstancias en las que en años anteriores no había podido hacerlo por no tener un goleador de garantías, ¿no? Muchas veces se le da demasiado peso al gol y cuando realmente se ve que es importante es en la regularidad, se le ve en lo que ha sido en la suma de toda la temporada. Por eso se suman los goles al final del año y no solo se suman los importantes. Yo creo que al final
todos los goles son importantes, y para un equipo como el Manchester City, que produce tanto y que luego además sus rivales suelen cerrarse, realmente tener un goleador, un experto rematador, realmente es algo inigualable, ¿no? Dentro de lo que es el juego de la medular, lo que es la construcción, Rodri me parece un cemento infalible, ¿no? No solo porque es la representación de Pep Guardiola en el campo a nivel ideológico, sino porque además me parece un futbolista que cada vez crece más, cada vez se incorpora más a jugadas en las que antes no le veíamos. Yo creo que cada día está más cómodo dentro del sistema y cada día se encuentra más cómodo a nivel físico también dentro de la Premier League. Por lo tanto, es un jugador que a mí me sembraba muchas dudas al inicio de su etapa en el Manchester City, y me parece que las ha callado todas. Creo que es uno de los grandes futbolistas de este equipo y sobre todo creo que está considerado como tal para Pep Guardiola. Y ojo con Jack Grealish, porque fue uno de los jugadores más criticados después de su fichaje. Fue un jugador que no encontraba su sitio, que no sabía muy bien cómo colocarse, que no encajaba demasiado en ese hermetismo que muchas veces a nivel táctico impone Guardiola en el Manchester City. Pero fijaos que me parece que Grealish ha sido uno de los jugadores más importantes de la pasada campaña. Es un jugador que hace las veces de carrilero cuando toca, es un jugador que hace las veces de media punta cuando toca, es un jugador que ha finalizado cuando toca, es realmente el perfecto trabajador con talento que necesitaba Pep Guardiola en esa zona del extremo, ¿no? Yo creo que además sabe leer muy bien ya en la idea de Guardiola, le ha costado, pero yo creo que se ha incorporado muy bien y realmente estamos hablando de una pieza infalible, ¿no? Dentro del Manchester City. Creo que es un jugador que realmente va a ser difícil quitar incluso para un tan talentoso futbolista como Jeremy Doku. Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Que Jack Grealish le muevan demasiado de ese rol. Me sorprendería bastante que esta temporada tuviera una aportación menor de la que vimos el pasado año. Vamos a pasar ya al RB Leipzig, vamos a pasar al siguiente equipo. Un equipo alemán que a mí me convence bastante, me gusta su idea, me lo creo, además me gusta el proyecto, creo que se están haciendo bien las cosas con Marco Rose. Han tenido bastantes años de inestabilidad, diría que desde la marcha de Nagelsmann no habían encontrado un poco esa figura en el banquillo que les diera confianza. Lo han conseguido con Marco Rose. Y realmente creo que han juntado y han conformado un equipo bastante interesante, ¿no? Está Blaswich en portería, esa línea de 4 con Orban, con Simakan, que luego hablaremos de él, con esas bandas largas como David Raum y Heinrichs, y obviamente ese es un 4-4-2, pero que en realidad es un 4-2-2-2. Da la sensación de que es un equipo con bastantes escalones y que sobre todo muchos de los jugadores que juegan en líneas que parecen o que viven en ese carril central, como lo vemos aquí representado, realmente tienen muchísima salida por banda, ¿no? Tanto Dani Olmo como Xavi Simons saben lo que es jugar de extremos, son futbolistas que aportan mucho en la creatividad, que saben cuándo tienen que dejar la banda libre para la incorporación de los laterales, que los propios Campbell o Schlager son jugadores que se meten mucho a interiorizar y que llegan muchas veces a línea de fondo. Son jugadores que tienen mucha capacidad para leer cuándo se necesita un centro o cuándo interiorizar y tratar de culminar la jugada por carril interior. Se han incorporado jugadores como Xavi Simons, como digo, con muchísima calidad, con muchísimo talento, juventud, pero también Luis Openda, ¿no? Un futbolista que brilló con luz propia en el Lens. Yo creo que al final RB Leipzig tiene armas, ¿no? Para poder imponerse, y que además tiene algunas también guardadas en la manga, ¿no? El propio Benjamin Sesko, que me parece un futbolista que esta temporada debería dar un salto, ¿no? E incluso disputarle el puesto a Openda y a Poulsen. Veremos cómo va eso, pero sí me da la sensación de que es un equipo bastante bien trabajado y que me gusta este año y que me lo creo. Me parece que es un equipo que se puede llegar a imponer en varios duelos dentro de esta fase de grupos, y yo creo que incluso en su liga puede ser un equipo interesante. Aquí destaco sobre todo, pues, ¿qué voy a decir, no? De Dani Olmo, un jugador, ya hablé de él en clave selección, creo que es un futbolista que se adapta muy bien a los roles que le piden. Yo creo que es un jugador que ha jugado en 3-4 posiciones diferentes, ha jugado como punta en falso 9, como extremo, como interior, ha jugado de media punta. Es un futbolista que se adapta muy bien a las circunstancias del equipo, y dentro de este RB Leipzig tan móvil que ha logrado combinar Marco Rose con bastante acierto, creo que encaja muy bien y que además pega muy bien con Xavi Simons, que es otro de los jugadores destacados, un futbolista que tiene amplia creatividad, que tiene esa potencia física, que tiene esa capacidad de imponerse en desborde, pero que también tiene esa finura técnica, y me parece que es un jugador que incluso tiene gol, ¿no? Tiene esa capacidad para ser último pase también.
Y quería destacar a Simakan, porque me parece que es uno de los centrales de los que menos se ha hablado en el mercado, quizá por su precio también, pero creo que es un jugador que podría dar el salto competitivo muy pronto, ¿no? Yo creo que es un central con muchísimas garantías, muy fuerte en lo físico, un jugador con mucho criterio, que se mueve muy bien en esa zona de central para intentar sacar el balón con cierto criterio. Su posición es muy importante, sobre todo porque preserva de alguna manera una estructura que necesita una defensa fuerte. Yo creo que Simakan es una de esas piezas que quizá más desconocidas o quizá más ignoradas dentro del esquema del RB Leipzig. Estamos ante un gran central y un jugador que yo creo que puede tener salida en breve del RB Leipzig. Veremos cómo evoluciona todo. Sonó para el Arsenal. Y vamos allá con el Estrella Roja. Bueno, un equipo que para muchos quizá pues es un gran desconocido y lo entiendo, ¿no? Porque no hay mucha gente que quiera ver fútbol serbio, ¿no? No creo que mucha gente conecte con Belgrado para ver el día a día de esta liga. Es cierto que estamos hablando de un equipo con muchísima tradición, es campeón de la Copa de Europa, como muchos sabréis. Es un equipo que tiene una gran afición, que tiene un decimosegundo hombre cuando juegan en el pequeño Maracaná, en el estadio Rajko Mitic. Y yo creo que al final sí que me parece un equipo que está bien conjuntado a nivel ofensivo, pero que me parece que no le va a dar para poder mirar los ojos, mirar la cara a algunos de los equipos que están encuadrados en esta fase de grupos. Me parece que es muy difícil que le pueda hacer daño a un equipo como el Manchester City o al RB Leipzig, sobre todo cuando jueguen fuera. Es verdad que en casa tienen un punch diferente, ¿no? Otra realidad. Quizá en estadios como el Rajko Mitic es en los pocos que todavía se sigue imponiendo el factor campo, ¿no? Eso se ha ido diluyendo con el tiempo. Lo he hablado muchas veces con Pepe Brasin y realmente es algo que sí que noto, ¿no? Sí que me parece importante también tener en cuenta que dentro de lo que es este equipo sí que hay figuras que resaltan un poquito sobre las demás, y que hay figuras que me parece que pueden ir entrando, que pueden ser importantes, ¿no? De cara al futuro, de cara a lo que puede conseguir este equipo. Sí que hay figuras que conforman de alguna manera, como estaba diciendo, quizá la estructura o la columna vertebral, ¿no? De lo que es el proyecto de la Estrella Roja. El primero que tenemos por aquí, por la izquierda, es Ivanic, un centrocampista, interior, jugador de media punta, que tiene muchísima calidad, muy hábil en producción ofensiva, un jugador que tiene además muy buena llegada, es un jugador equilibrado, que domina sobre todo en el ámbito ofensivo, pero que trabaja bien en medio campo. El segundo es Dragovic, un futbolista al que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en duelos aéreos en el puesto de central. Es un jugador que físicamente es muy muy potente. Y bueno, el último lugar es para Bukhari, un extremo que juega en banda derecha generalmente y que me parece que puede ser un factor diferencial en desborde para este Estrella Roja, que quizá no tiene demasiadas armas o que quizá no tiene demasiados nombres propios, ¿no? También Olajinka en la otra banda, Craso en punta. Sí que me parece que hay varios nombres que pueden destacar, pero que me parece que es poca cosa para medirse precisamente al vigente campeón de la Champions y luego también a un equipo tan potente y que está en tan buen estado como el RB Leipzig. Y ya por último, nos quedamos con el Young Boys. Yo tengo que decir que hace 2-3 años tenía muy buena pinta. Un equipo, sobre todo cuando lo entrenaba Gerardo Seoane, que luego fue el Leverkusen. Me parece que es un equipo que tenía muy buena pinta, que jugaba muy alegre, sin complejos, un equipo vertical, un equipo con muchas virtudes. Y tengo que decir que después de que haya sido desmembrado un poco por algunos jugadores que han terminado saliendo del club, sí que me parece que tiene capacidad para sacar talento, ¿no? Es un equipo con un entrenador muy joven, un entrenador que además, si no me equivoco, pasó por el Atlético de Madrid, Rafael Wiki. Es un equipo con bastante finura a la hora de jugar, que tiene bastante potencia y creatividad en medio campo y luego que tiene bastante pegada arriba, ¿no? Sí que tengo que decir que no es un equipo que tenga grandes nombres que a mí me llamen o que me
que me den algo que me parezca interesantísimo, ¿no? Es verdad que este equipo hace un tiempo sí me entusiasmaba mucho más. Me parece que tiene jugadores interesantes como Imeri, como Males, como Nsame, aquí les estáis viendo. Imeri me parece un gran centrocampista, un interior con mucha llegada, un jugador que se ofrece muy bien en la frontal, que crea muchas oportunidades de juego, que tiene último pase. Males es un futbolista en formación, está cedido en el Young Boys, es un jugador que yo creo que puede entrar bastante en el equipo este año con Wiki. Yo creo que es un jugador que puede además combinar muy bien con Imeri, que tiene esa posibilidad de aparecer como media punta, como interior, incluso como extremo, que tiene esa necesidad este equipo quizá de dejar libres las bandas, ¿no? Y Nsame me parece un delantero con muchísimas posibilidades. Yo creo que es un jugador rápido, es un jugador que va muy bien al espacio, que sabe leer dónde tiene que aparecer, dónde va a llegar el balón, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy valioso para un equipo con una producción ofensiva muy buena en Suiza, pero que quizá luego en competiciones internacionales y sobre todo ante rivales como City y Leipzig van a tener que tener mucha suerte, mucha fortuna para poder hacerles daño e inquietarles a nivel defensivo. Dicho esto, mi apuesta es esta es mi apuesta del grupo G. El Manchester City liderando el grupo, Leipzig pasando también con ellos a octavos, el Young Boys un pasito por delante del Estrella Roja en la Europa League y el Estrella Roja quedándose sin premio europeo en ese cuarto puesto, quizá como el equipo más débil de este grupo. Esta es un poco mi sensación, esta es un poco mi visión de lo que puede ser este grupo G. Espero que os haya gustado, espero que os haya llamado la atención alguno de estos equipos para que podáis seguirles. Y por supuesto, como siempre, os recordaré que podéis suscribiros de manera gratuita, darle like al vídeo si os ha gustado y por supuesto yo os agradezco mucho, como siempre, que estéis ahí al otro lado.